se nos plantea el siguiente ejercicio. Tenemos un lote de hojas de tabaco que tiene un 12% en peso de agua. En total este lote son 3.000 kilogramos. Se va a meter a una habitación en la que se va a mantener a 38 grados y 85 y se va a alimentar aire con una condición de 85% de humedad relativa. La presión de una atmósfera, eso se va a mantener. Esas son las condiciones de entrada del aire que se va a estar alimentando durante el periodo de una semana. Al término de esa semana, la humedad en la habitación va a ser del 14%, no sé, la humedad relativa en la habitación va a ser del 78%, mientras que la humedad en el lote de tabaco va a incrementar al 14%. Y bueno, debemos tener presente esta consideración que se hace aquí. Se supone que de toda el agua que hay en el aire que se está alimentando a esta habitación, únicamente el 5% es lo que se va a absorber en las hojas de tabaco. Bueno, para ello sería que tenemos inicialmente nuestra habitación aquí con 3.000 kilogramos de tabaco, 12% de humedad relativa, las condiciones de alimentación del aire, y al paso de una semana ya no tenemos 3.000 kilogramos, tenemos más porque ya se ganó una masa de agua que estaba contenida en el aire y por lo mismo disminuyó la humedad relativa del aire en esa habitación. Para ello vamos primero a calcular la composición del aire a la entrada y la composición del aire a la salida. Tenemos temperatura, que podemos tomar como temperatura de saturación, tenemos presión total y tenemos humedad relativa. Cuando teníamos humedad relativa podíamos ocupar esta ecuación. De aquí despejábamos la presión parcial y en base a la presión parcial calculábamos la composición. Para poder hacer uso de esta ecuación bastaría con conocer la presión parcial o la presión de saturación, y esto lo encontramos en tablas de vapor. La temperatura está a 38 grados Fahrenheit, que sería el equivalente a 3.33 grados centígrados. En tablas de vapor nos queda que estamos en este rango del recuadro verde, por lo que se requiere hacer una interpolación. Entonces estos son los datos que vimos en la tabla. Esto es como hacemos la interpolación utilizando esta ecuación y llegamos a este resultado, ¿no? Que la presión de saturación es de 0.7854 kilopascales. Si lo manejamos en milímetros de mercurio, una vez que despejemos de aquí la presión parcial, que sería multiplicar la humedad relativa por la presión de saturación y a su vez dividir entre 100, obtendríamos estos datos, ¿no? Y de aquí podemos tener presión parcial tanto para el agua como para el aire. Para el aire sería la presión total menos la presión parcial del agua. Ya que tenemos eso, podemos sacar la humedad absoluta molar, que sería dividir la presión parcial del agua entre la presión parcial del aire, como lo vemos aquí. Y podemos a su vez pasar esto a fracción mol, tomando estos datos, ¿no? Que por cada punto tenemos 0.066 kilomoles de agua en 1 kilomol de aire seco. Y tenemos ambos datos en fracción mol. Entonces para el estado 2 es hacer exactamente lo mismo, el cálculo se repite, es lo mismo, lo único que va a cambiar es la humedad relativa, que va a ser del 78%. La presión de saturación sigue siendo la misma, porque se mantienen las condiciones de presión y temperatura. ¿Sí? Y llegamos finalmente a estas composiciones molares. Lo que nos interesa a partir de esta información es conocer la cantidad de agua que se está absorbiendo o que se está pasando a las hojas de tabaco. Entonces para ello podemos ocupar la diferencia. Entonces la cantidad de agua que teníamos aquí, que sería esto, o estos son los moles que tenemos en el punto 2,
ya sea la diferencia de este o de este, menos este menos este. Y esto nos daría como resultado esto. La diferencia de agua entre el inicio de la semana y el final de la semana es de 0.0054 kilomoles de agua. Bien, y esto nos va a servir más adelante para ver la cantidad de agua que están ganando las hojas de tabaco. Entonces ahora si analizamos el tabaco, tenemos que inicialmente tenemos 3.000 kilogramos. Esos 3.000 kilogramos tienen 12% de humedad, por lo cual si sacamos el 12% de 3.000, que sería multiplicar 3.000 por 12 y dividirlo entre 100, serían 360 kilogramos de agua iniciales que tenemos en las hojas de tabaco. Por lo que la masa seca de hojas de tabaco son 2.640, que sería la diferencia entre 3.000 menos 360. Y este dato es importante porque para el estado 2 o al final de la semana, la masa de tabaco esa no cambia, esa queda igual. Son estos 2.640 kilogramos. Lo que sí cambia es la masa de agua. Y para que podamos conocer esa masa de agua, utilizamos una regla de 3. Si sabemos que el 14% representa el agua o la humedad en porciento peso, entonces el 86% es la masa de las hojas de tabaco al final de la semana. Por lo cual, por una regla de 3 simple, vamos a multiplicar 2.640 por 14 y dividir entre 86 y obtenemos que esta es la masa de agua al final de la semana. Bien, entonces si ya tenemos esta masa en kilogramos, la podemos pasar a kilomoles únicamente dividiendo entre el peso molecular, que es de 18. Ahora bien, la cantidad de agua que se está absorbiendo, pues sería la diferencia entre el agua que tenemos al final de la semana, son 23.87 kilomoles, menos 20 kilomoles que teníamos al inicio de la semana. Es decir, estamos ganando 3.87 kilomoles, o si lo queremos en kilogramos, multiplicamos, sería la diferencia en kilogramos o multiplicar esto por 18. Da exactamente lo mismo, ¿no? Esta información, ¿para qué la vamos a utilizar? Si sabemos que el 5% de esta masa representa el 5% del agua que se está absorbiendo, ¿no? Si esto es mi 5%, este 3.87 es mi 5%, ¿cuál sería entonces la cantidad total de agua que yo tengo a la entrada? Bien, si yo tengo este dato, que este es el 5% y quiero conocer el 100%, multiplico 3.87 por 100 entre 5 y obtengo que a la entrada yo tengo 77.52 kilomoles de agua. Por lo tanto, si yo tengo a su vez esta cantidad de agua y lo relaciono con mi composición molar o mis fracciones molares, si ven estos datos de aquí, 0.065 y 99.34, son los que habíamos calculado en el estado 1. ¿Sí? A su vez esto me quiere decir que 77.519 equivale al 0.065 de fracción mol, y si yo pongo aquí los 0.9934 fracción mol del aire, puedo conocer cuántos moles de aire tengo. Si lo sumo, tengo este más este, tengo los moles totales o kilomoles totales que tengo a la entrada. Estos kilomoles totales son de la mezcla agua-aire. Bien, entonces si yo ya tengo esos kilomoles totales, yo puedo ahora utilizar esta expresión de PV igual a nRT, despejamos volumen y nos queda que volumen es igual al número de moles por R por T entre la presión. Entonces con esto simplemente sustituyo y obtengo que el valor del volumen de aire que se debe alimentar a esa habitación durante el transcurso de esa semana es de
266.749.66 metros cúbicos.